¿Alguna vez has conocido a una persona que por fuera se ve muy amable y servicial, pero cuando la conoces realmente te das cuenta de que tiene el alma negra? Bueno, yo creo que sí, porque hay muchas. Pero este caso puede hacer que te impresiones y hasta decidas ser más cuidadoso con la gente que te rodea. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería Negra, Brujería Mortal. Se recomienda discreción. Mi experiencia con la brujería negra fue hace muchos años. Si bien es escalofriante y me da terror solo recordarla, quiero compartirla con todos ustedes. Es real y muchas personas fueron testigos. Me llamo Francisco. Soy originario de la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México. Vengo de una familia pequeña. Mis padres llegaron a este país desde España por motivos de la guerra a inicios del siglo pasado y lograron establecerse sin problemas. Debido a los negocios fructíferos de mi padre, logré estudiar la carrera de medicina y al término de esta, empecé a laborar en un hospital. Ahí, a base de esfuerzo y dedicación, fui acomodándome poco a poco, permitiéndome equilibrar mi empleo con los estudios de la especialidad de ginecología. Al terminar mi posgrado, me dieron un puesto administrativo y fue ahí cuando empezó mi aterradora experiencia con la brujería negra de la que fui víctima. Debido al trabajo administrativo que era muy pesado en el departamento, además de mi trabajo como médico, necesitaba de un asistente para poder organizar mejor todas las actividades. Dentro del mismo edificio se corrió la voz y 4 enfermeras fueron a una entrevista, ya que la paga era un poco mejor que la enfermera de piso, además de que el horario era mucho más cómodo. Recuerdo muy bien que había una enfermera que estaba más capacitada que las demás en el ámbito administrativo, por lo que la llamé el viernes por la mañana para darle la noticia y tuviera tiempo de arreglar sus pendientes y el lunes empezar a trabajar en mi oficina. Pero ese día no llegó a trabajar. Se me hizo muy extraño porque parecía ser una persona muy seria en el trabajo, además de que tenía muy buenas recomendaciones. Pensé que al día siguiente vendría a la oficina, y así fue. Me vino a ver, pero para disculparse, que no podía trabajar conmigo porque su madre se enfermó de repente y tendría que dejar de trabajar un tiempo para quedarse en su casa a cuidar a su mamá. La verdad, que me quedé con un extraño sabor de boca. La mujer se veía muy afligida y mientras yo seguía sin ayuda. Al cabo de un rato, tocaron a mi puerta. Era una enfermera, se llamaba Miriam. Venía a preguntar si el puesto seguía vacante, a lo que le contesté que sí. Entonces, me dio su solicitud de empleo y varias cartas de recomendación, además de unos diplomas o certificados que avalaban haber tomado unos cursos secretariales. Se me hizo muy agradable. La mujer tenía 24 años de edad, alta y algo bonita. Se veía muy seria y hasta cierto punto penosa. Le dije que revisaría sus papeles y que si quedaba en la posición, yo le avisaría. La investigué en el edificio y llamé a los que redactaron sus cartas de recomendación. Todos hablaban maravillas de ella, que era muy trabajadora y honesta, por lo que esa misma noche le comuniqué que el puesto sería suyo, a lo que ella se puso muy feliz y dijo que llegaría puntual al día siguiente. Empezamos a trabajar y todo fue muy cordial. Nos compaginábamos muy bien. Hasta pensaba que leía mi mente porque cuando le iba a solicitar algo, ella era tan eficaz que ya lo tenía listo. En aquel entonces no me había casado,
ya que por cuestiones del estudio y trabajo me era muy difícil mantener una situación amorosa, hasta que conocí a Romina. Ella es una mujer que me enseñó a que debía dar cabida al amor y no solo tener la nariz dentro de los libros. Pasaron un par de meses y la relación entre Miriam, mi asistente, y yo seguía siendo muy buena. A veces platicábamos de situaciones como que vivía sola porque sus padres vivían en otra ciudad y que era muy religiosa y siempre asistía a misa, que no tenía novio porque todavía no había llegado a su vida la persona indicada. La veía como una buena chica, a la cual le llevaba bastantes años, por lo que jamás me cruzó por la mente alguna relación sentimental. Además, que ya le había dado el anillo de compromiso a mi novia y estaba enamorado de ella. En una ocasión, llegué por la noche a visitar a mi novia y me dijo que me había llamado y que Miriam le contestó, diciendo que estaba muy ocupado y que le marcaría después, pero que no la llamé. Yo, extrañado, le dije que mi asistente no me dio ningún mensaje, que de seguro se le había olvidado, y simplemente pasamos a gusto la velada. Al día siguiente, le pregunté a Miriam por qué no me había dicho de la llamada de mi novia, a lo que ella me respondió que me había dejado un papelito con el mensaje en el escritorio. Pero yo, cada noche, reviso mi escritorio para no dejar pendientes, y ese papel antes de irme no estaba en la superficie. Se me hizo raro, pero lo dejé pasar. Al cabo de un par de semanas, Miriam me dijo que si quería salir a cenar con ella. Yo le contesté que era muy amable, pero no podía, que tenía un compromiso. Ella solo contestó que a lo mejor sería otro día. Pasaron unos días y llegó mi prometida Romina al consultorio. A mí me extrañó. Le pregunté que qué sucedía. Ella me dijo que varias veces me marcó, pero que Miriam, cuando contestaba, le colgaba, y que venía a verme porque teníamos una cita para la iglesia, para acordar la fecha de la ceremonia. Yo simplemente terminé con mis pendientes y salimos del edificio. Miriam me preguntó que a dónde iba. A mí se me hizo un poco de mal gusto que me cuestionara, a lo que le respondí que tenía que dar unas vueltas y que regresaba más tarde. En eso, sentí que su mirada se transformó en una que jamás había visto en ella. Vi sus ojos llenos de odio, por lo que simplemente me di la vuelta y salimos de ahí. Cuando llegué más tarde, Miriam se disculpó por su conducta y se la acepté. Realmente, mi cabeza estaba más ocupada en el trabajo y en la boda que en niñerías, según yo. Pasaron un par de días y llegó Miriam muy atenta. Me dijo que tenía un par de consultas por la mañana y que me había traído un té, que me lo tomara, que era muy bueno y me ayudaría a que tenga más energía para el trabajo. La verdad, que ella se comportaba tan buena, trataba a las pacientes con mucho amor y cuidado, que no quise hacerle un desprecio, por lo que me lo tomé. El sabor se sentía algo raro, pero no era desagradable. Y a raíz de ese día, todos los días en la mañana, me traía un té. Usualmente de color oscuro, pero siempre un té. Y como se hizo costumbre, me lo tomaba. A raíz de esta situación, empecé a tener problemas en el trabajo. Incluso en un parto, mi paciente tuvo una complicación inesperada, porque era una mujer muy sana y aquella falleció a dar a luz, dejando a su pequeña sin madre. La verdad que estaba desconsolado. Al dar la noticia trágica al esposo de mi paciente, fui a mi oficina y me encerré. No me da pena decirlo, lloré como si el bebé fuera mío. No entendía cómo sucedió, si la mujer era joven, con plena salud y en cada chequeo no mostraba nada fuera de lo normal. Miriam entró a mi oficina sin tocar. Se sentó junto a mí. Yo traté de mantener la compostura, pero se aprovechó de la situación. Me abrazó y yo me solté a llorar en sus brazos. Pero ella buscó la manera y me besó. Yo inmediatamente me levanté, no correspondiendo a ese gesto. Ella, de manera rápida,
se levantó y salió de mi oficina, tomó sus cosas y se retiró. Al día siguiente, llegué como de costumbre y ella ya estaba ahí. Entré a la oficina y me siguió. Se disculpó. Me dijo que lo sentía mucho, pero que tenía que sincerarse, que estaba enamorada de mí. Yo, de manera educada, le dije que me iba a casar y que amaba a mi novia, que no podríamos ser nada más, que la relación entre nosotros siempre sería de jefe y asistente, que debería buscar un hombre soltero que la valore. Ella, de manera calmada, me dijo que lo entendía. Yo le dije que si prefería, le buscaba un cambio de puesto ahí en el edificio. Ella me dijo que no, que era lo suficientemente capaz de llevar las cosas, por lo que al terminar la plática se fue a su escritorio y el día siguió su rumbo. Yo tuve un sentimiento extraño. Sentía que debería de despedirla o transferirla a otro lado. Sentía como que algo no estaba bien, pero hice caso omiso a mi sentir. Todos los días se notaba muy amable conmigo, me llevaba mi té, pero un día, después de tomarme la bebida caliente, me empecé a sentir muy mal. Miriam entró y cerró la puerta detrás de ella. Me dijo que me recostara en el sofá, que me tomaría la presión, pero yo sentí que me desvanecía hasta perder el conocimiento. Al despertar, vi a Miriam sentada junto a mí, tocándome la frente. Estaba murmurando unos cantos que no comprendía. Ella, al verme abrir los ojos, guardó silencio. Le pregunté que qué sucedió, a lo que ella me contestó que me desmayé, que me sacó sangre para analizar, porque a lo mejor tenía algo serio. Me molesté que hiciera eso sin mi permiso, pero lo hecho estaba. Ella se retiró, pero yo sentí nuevamente que algo no andaba bien, que sus intenciones no eran las adecuadas. Sin embargo, como era eficiente en el trabajo, puso a un lado esos sentimientos, tratando de buscar un justificante a sus actos. Por la tarde, le pedí que me entregara los resultados de los análisis, pero ella decía que todavía los del laboratorio no lo mandaban, que en cuanto los tuviera me los daría. Así pasaron un par de días, por lo que fui directamente a los laboratorios para recoger los análisis. Ellos me vieron extrañados, dijeron que nadie había llevado una muestra de mi sangre. Yo les dije que sí, que mi asistente Miriam lo había hecho y tenía la prueba del piquete. Ellos simplemente se disculparon y lo negaron. Fui directo a encarar a Miriam. Ella me dijo que de seguro lo habían perdido, que se pelearía con ellos para que lo entregaran. Pero yo, en mi molestia, le dije que lo dejara como estaba, que no quería problemas por tan poca cosa. Empecé a tener discusiones con mi prometida. Nos enojábamos todo el tiempo y los momentos en que estábamos juntos empezaron a disminuir, ya que siempre había algo más que hacer en el hospital o alguna consulta extra. Al paso de los días, empecé a sentirme mal. Me dolía mucho el cuerpo, sobre todo el estómago. Empecé a tener fiebre y en un par de ocasiones tuve que faltar al trabajo. Yo, harto de no saber qué tenía, fui a hacerme unos análisis y estos no arrojaron nada extraño. Pero los dolores en el estómago iban en aumento, al grado que una noche tuve que llamar a mi padre para que me llevara de emergencias al hospital, porque no podía con el dolor. Ahí me tuvieron que operar. Al abrirme el estómago, disculpen lo gráfico que seré, por favor, encontraron en todo el intestino hebras de cabello color negro. Estaban adheridas a las paredes de este. El doctor que me operaba tuvo que pedir apoyo a otro médico para que lo asistiera, ya que jamás había visto algo como esto. Y entre los dos, poco a poco empezaron a sacar aquel cabello, y cada vez que lo hacían, iban uniéndolo, formando como una pelota. Cuando terminaron, la cantidad de cabello formaba una bola del tamaño de una pelota de béisbol. Al salir de la cirugía, ellos hablaron conmigo y me contaron la situación.
llevaron en un frasco aquella maraña de cabello negro, por lo que pude constatar con mis propios ojos que lo que decían era la verdad. Mi madre me dijo que a lo mejor alguien me estaba haciendo brujería. Yo no quería creerle como hombre de ciencia, pero después de ver lo que vi, sentía que cualquier cosa era posible. Mi madre llevó a la casa a una mujer. Era curandera, por así decir. Me dijo que había alguien muy cercano a mí que estaba empeñada en que fuera para ella y que como la desprecié, me estaba haciendo un trabajo de brujería negra, que quería que yo muriera, que si no era para ella, no sería para nadie. Enseguida pensé en Miriam, mi asistente. Le dije que todos los días me llevaba un té por la mañana y me dijo, la curandera, que por ahí me daba la brujería mortal para que yo, poco a poco, perdiera la vida. No le dije nada a Miriam. Dejé que atendiera la oficina en mi ausencia, pero cuando regresé, la encaré. Ella me dijo que no sabía de qué hablaba, que sería incapaz de algo así, que era muy religiosa y que sería un pecado. Pero yo la amenacé. Le dije que empezaría a hacer averiguaciones y si era culpable, haría que la metieran presa por tratar de quitarme la vida. Ella simplemente lo negó y salió de mi oficina. Tomó su bolsa y partió del edificio. Más culpable no podía ser, pensé en mis adentros. Contraté a un investigador privado y fuimos al departamento de aquella mujer, pero lo había abandonado. El casero abrió la puerta y lo que encontramos en su interior era escalofriante. Entramos a una habitación y habían fotos mías pegadas en la pared. Sobre una mesa había un frasco con mi foto adentro, con cabello y tierra negra. También, sobre la mesa había una foto mía donde estoy de cuerpo completo y en el estómago tenía alfileres. Además, había una imagen de un espectro con una veladora negra ya consumida, un pañuelo mío a un lado y un tubo con sangre. Me imagino que sería mía, tomada aquel día en que me desmayé. Y por muy extraño que suene, había una foto de la enfermera a la que iba a contratar en primer lugar. Estaba acompañada de su madre, pero la señora tenía unos alfileres clavados en el pecho, específicamente en el corazón. Entramos a su recámara y vimos una almohada con las iniciales de ella y mías bordadas. Pero para rematar, había un vestido de novia colgado en un gancho. No cabía duda de que aquella mujer era una desquiciada. Miriam huyó y jamás la encontramos. Yo me casé con Romina y tuvimos 4 hijos, los cuales en la actualidad me han dado 12 nietos. Uno de los doctores llevó el frasco con la prueba a un museo para mostrar que la maldad realmente existe. Al día de hoy, no sé si sigue ahí porque han pasado muchos años. Mi encuentro con la brujería negra me enseñó varias cosas. La primera es que a veces las apariencias engañan. La segunda, en desconfiar de la comida que otras personas te dan. Y la tercera, en que se debe hacer caso al sexto sentido. Si algo no se siente bien, no está bien. Estoy agradecido con Dios de haber sobrevivido a la brujería mortal. Ahora, vivo con el miedo de que mi familia se tope con alguna persona que nos quiera hacer daño con brujería, porque sé lo peligrosa que es. Pero tengo fe de que todo el mal se regresa con creces y que Dios nos protegerá. Muchas gracias al suscriptor por contarnos su experiencia con la brujería negra. Debido a que este mes es el mes del miedo, te he preparado relatos muy interesantes que no deberás perderte, además de que publicaré videos extras. Por lo que si no te has suscrito, te invito a hacerlo activando la campanita para que te avise en cuanto lo suba. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?